Génesis 22, del 1 al 14. Estamos insistiendo harto con la versión La Reina Valera contemporánea porque, es la recomendación que nos da el sínodo, ¿ya? Así que para poder unificar más o menos todos los textos ahora van a estar en esta versión, por lo menos los que vamos a publicar adelante. ¿Quién me presta el...? Sí. Bien, dice entonces la palabra del Señor en Génesis capítulo 22. Voy a leer del 1 al 14. Después de esto sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó. Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Al día siguiente Abraham se levantó, puso la albarda a su asno y se llevó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se dispuso a ir a un lugar que Dios le dijo. 3 días después, Abraham levantó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno y el niño, y yo iremos hasta ese lugar. Allí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la echó sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y juntos siguieron caminando. Entonces Isaac le habló a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá el cordero, hijo mío. Y juntos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar, luego acomodó la leña, y atando a Isaac, su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. Entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano sobre el niño ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Y Abraham levantó entonces los ojos y vio que a sus espaldas había un carnero, trabado por los cuernos en un zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. A ese lugar Abraham le puso por nombre El Señor proveerá. Por eso es que aún hoy se dice, en un monte el Señor proveerá. Amén. Qué increíble historia, increíble relato. Cuando leemos sobre la vida de Abraham, es probablemente que esta sea la historia más famosa, ¿ya? Quizá la más anecdótica. Y no es una historia simple, es una historia intensa, narrativamente compleja, misteriosa, desafiante. Dicen algunos comentarios que este es uno de los episodios más dramáticos y más importantes de la teología en Génesis. El mandato cruel de sacrificar a Isaac, el dolor del ascenso solitario de Abraham y su hijo hasta el lugar del sacrificio, el proceso doloroso de atar al muchacho y ponerlo sobre el altar, y la intervención a último momento desde el cielo, convierten a este relato en una de las historias mejor contadas de la literatura mundial. Y ha ocupado a los teólogos durante cientos de años para intentar descifrar los misterios de esta historia muy extraña para nosotros, para nuestra época. Obviamente tampoco vamos en esta mañana a desentrañar todos los misterios de esta historia, pero me parece que es necesario que como iglesia cada cierto tiempo escuchemos el Evangelio, que volvamos a escuchar el Evangelio. Por eso me quise traer esta historia acá. El Evangelio es lo que al final puede transformarnos profundamente, lo que nos va a motivar y lo que nos va a inspirar. Así que me gustaría, hermanos, compartir con ustedes 3 puntos que podemos ver acá en esta historia y que tiene que ver sobre el llamado. El primero sobre la esencia del llamado, el segundo sobre el miedo de la prueba y el tercero sobre el cordero que fue provisto. Así que hoy día vamos a leer hartos versículos, por eso le pedí que me ayudaran con esto porque los anoté acá, ya son muchos versículos, entonces para no estar demorando tanto en buscarlos, la mayoría están acá anotados, ¿ya? Así que, primero la esencia del llamado. Dice el versículo 2, toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Me gustaría que nos fijáramos en la similitud que tiene este versículo con el llamado de Abraham en el capítulo 12. ¿Ya? El primer llamado que Dios hace a Abraham en el capítulo 12 tiene una estructura muy parecida. Dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Ya? ¿Qué tienen de parecidos? Ambos comparten una esencia similar. En primer lugar, Abraham es llamado a ir, ¿ya? A salir de su comunidad, a dejar su tierra, su parentela e irse a otra parte. ¿Ya? En ambos llamados pasa eso. Y en segundo lugar, en ambos llamados Dios le dice que se vaya a un lugar que luego le dirá. ¿Ya? Primero es sal, ¿ya? Que luego te diré dónde tienes que ir. ¿Ya? Es bien interesante ese detalle, que Dios desde un comienzo no le dice a Abraham dónde tiene que ir específicamente. Le dice que salga. ¿Ya? Dice: a la tierra que te mostraré, sobre uno de los montes que yo te diré. Futuro. ¿Ya? Y tercero es que no solo es llamado a salir a un lugar que no conoce, sino que también está llamado a entregarse. ¿Y a entregarse a qué? En el primer llamado, entregarse a sí mismo, a dejar la civilización, a dejar la comodidad, a dejar la familia, a dejar la seguridad de estar en un lugar con su cultura, en una posición de estatus, pero ahora es llamado a entregar a su hijo. Y cuando Dios dice tu único hijo, a quien amas, ya no es solamente para ponerle más dramatismo a la historia, sino que justamente el único hijo que quedaba, ya porque Ismael, su hijo anterior, se había ido. ¿Ya? El único hijo que quedaba acá era Isaac, que es el único que lleva la carga de la herencia de Abraham. Es la única esperanza social para la familia de Abraham, ya con todo lo que significa en esa época que ya vamos a ver, pero también es el hijo a quien ama. O sea que Isaac se ha convertido en el centro emocional de la vida de Abraham. Por lo tanto, en ambas ocasiones Dios le está pidiendo a Abraham que todo lo que sea el centro de seguridad financiera, social, comodidad y estabilidad emocional sea entregado a Dios. ¿Ya? Esas son las similitudes que podemos ver en estos dos llamados. Ahora, este es el llamado de Abraham, pero ¿cuál es para nosotros? ¿Qué significa para nosotros? Ya vamos a ver lo que significaba para Abraham, pero ¿qué podemos decir que significa para nosotros el llamado de Dios? ¿Qué quiere decir que Dios nos llama? ¿A qué nos referimos con el llamado? ¿Ya? Porque en nuestro lenguaje evangélico nos entendemos súper bien, ¿cierto? Lo decimos hasta con frecuencia, sobre todo cuando lo asociamos a pastores o misioneros que sintió el llamado de ir a predicar a la India, sintió el llamado de ser pastor, qué sé yo. Así que es una palabra que usamos con bastante frecuencia. Pero esto del llamado no es exclusivo a los ministros o a las personas asociadas al clero. Porque lo cierto es que el llamado, en esencia, es algo que ocurre en la vida de todos los cristianos. Pablo en Romanos 8 dice que Dios justifica a los que llamó. ¿Sí? ¿Se acuerdan ese versículo? Dios justifica a quienes llamó. Y en Efesios 1, 18 dice que Dios les dé el entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la cual Dios los ha llamado. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que en el fondo un cristiano no es una persona que intenta vivir bajo un carácter ético o moral, sino que un cristiano o cristiana es alguien que ha oído el llamado de Dios. Para ser cristiano debes haber escuchado este llamado. Para ser justificado tiene que haber sido llamado antes, ¿cierto? Y la evidencia que encontramos en la Escritura es que el llamado no solo es una vez, sino que el llamado sigue viniendo, ¿ya? Sigue ocurriendo. Y el llamado no es solamente la forma en que nos acercamos a Dios, a la presencia de Dios, sino que también es la forma en que crecemos como cristianos, como creyentes en nuestra vida, que es por lo que ora Pablo acá en este versículo, en Efesios capítulo 1. Así que el llamado no solo te convierte en cristiano, también te hace crecer como cristiano, ¿ya? Ahora, ¿qué significa escuchar el llamado? Acá me gustaría contar una de las historias que creo que la vez pasada ya la comenté, que es la conversión de uno de los predicadores más famosos de la historia, de Charles Spurgeon. ¿Se acuerdan? ¿Alguien la conoce? En su biografía cuenta que a pesar de que Charles Spurgeon había tenido una educación cristiana, que su padre y su abuelo eran ministros, que había sido bautizado cuando fue un bebé y criado en una iglesia congregacional, Spurgeon un día de enero en 1850 despertó con una profunda necesidad de ser libre. Eso es lo que dice Charles Spurgeon en su biografía. Así que un día decidió ir a la iglesia.
¿ya? Había una tormenta de nieve, ¿ya? Tan fuerte que no pudo ir a la iglesia donde siempre iba, así que en un callejón dobló y encontró una iglesia metodista bien pequeñita. Habían como 10 personas. ¿Ya? El predicador que tenía que ir ese día, al parecer no pudo ir debido a la tormenta, y la persona que se subió a compartir el mensaje era una persona, un hombre delgado, ya de muy poca presencia, y parece, decía Spurgeon, que quizá no haya tenido muchos estudios porque centró todo su sermón en solo un versículo, ya que era Isaías 45:22. Y también dice que el sermón duró como 10 minutos, pero Spurgeon lo cuenta de esta forma. Levantando sus manos, el hombre gritó, como solo un metodista primitivo lo podía hacer: joven, mira a Jesucristo, mira, mira, mira. No tienes nada más que hacer que mirar y vivir. Y de inmediato vi el camino de la salvación. No sé qué más dijo, no lo noté, estaba tan poseído por ese único pensamiento, como cuando la serpiente de bronce fue levantada, la gente solo miró y fue sanada. Así fue conmigo. Había estado esperando hacer 50 cosas, pero cuando escuché esa palabra, mira, qué adorosa y qué encantadora palabra me pareció. Miré hasta ya no poder. Allí y entonces la nube desapareció, la oscuridad se disipó y en ese momento vi el sol. Y podría haber resucitado en ese instante y cantado con el más entusiasta de ellos de la preciosa sangre de Cristo y la fe sencilla que solamente mira. Si ya alguien ya me había dicho esto antes, confía en Cristo y serás salvo. Sin embargo, fue sin duda todo sabiamente ordenado. Y ahora puedo decir desde que aquella fuente vi, mi tema solo fue tu compasivo amor, y así cantando moriré. Hay personas que probablemente han pasado toda su vida en la iglesia y que han escuchado toda su vida el Evangelio. Este es el caso de Spurgeon. El Evangelio lo había escuchado muchas veces. No leer algo desconocido. Sin embargo, cuando Spurgeon escuchó, mira, escuchó el llamado. Es muy interesante. Porque, ¿qué es lo que es el llamado? Hebreos 11, capítulo 8, dice de Abraham: por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, ¿cuál es la esencia del llamado? La esencia del llamado es cuando te das cuenta que sin la presencia de Dios, ¿ya? Sin Dios, nada tiene fundamento. Nada en este mundo puede darte fundamentos, ni seguridad, ni placer, ni nada de lo que buscas. Cuando lees en 1 Corintios 15 que Pablo dice que si Cristo no resucitó entre los muertos, vana es nuestra fe, está haciendo un muy buen punto, ¿cierto? Muy importante de considerar. Pero cuando lo lees y te das cuenta que eso también significa que entonces, si Jesús realmente resucitó entre los muertos, como Él dijo, al tercer día, entonces no hay nada más importante en este mundo, hermano. Esa es la otra cara de ese versículo. Si Jesús realmente resucitó entre los muertos, nada importa más que eso. Cuando te das cuenta de ese evento, cuando te das cuenta que ese es el evento cósmico más importante del universo, es cuando estás oyendo el llamado. Cuando te sientas sobrecogido por esta verdad y sientas que realmente no hay nada más importante que esto, entonces estás escuchando el llamado. Y eso fue lo que le pasó a Spurgeon cuando escuchó mira. Y cuando comienzas a darte cuenta de que sin Dios no hay fundamentos intelectuales, ni psicológicos, ni financieros, ni estabilidad, cuando te das cuenta que sin Dios realmente no tienes nada, entonces vas a estar oyendo el llamado. Ya es como dice la doxología de fija tus ojos en Cristo, que por cierto le cambiamos una parte de la letra. Dice fija tus ojos en Cristo, que dice en una parte, y lo terrenal su valor tendrá a la luz del glorioso Señor, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir implícitamente que sin Dios en realidad nada importa en este mundo. Sin Dios todo es gris. Es a la luz de Dios que todo lo demás cobra sentido. Es a la luz de Dios que podemos ver el mundo en colores. Dios es lo más importante, con la esperanza de que en algún día todo este mundo va a ser completamente redimido.
¿sí? No el cielo, no es que nosotros nos vamos a ir a un lugar diferente, no. Hermanos, el Apocalipsis dice que el cielo va a estar acá. Va a ser esta tierra, esta misma tierra, la que va a ser renovada y redimida. Y es a la luz del Señor que podemos entonces ver este mundo de una manera distinta. Pero sin Dios nada importa. Sin Dios todo es gris. Como el nombre de rapero de un amigo mío, Ser luz en lo gris. ¿Se acuerdan de ese personaje, no? El Luchito. Le mando un saludo a Luchito donde esté. Está en Chile, ¿cierto? Sí. Ah, el vocal de mesa, ¿verdad? Pues oremos por el Lucho y la Connie. Así que no importa, dice Pablo, si tienes un buen comportamiento moral, no importa si has asistido sagradamente todos los domingos a la iglesia, no importa si nunca has cometido un pecado terrible, lo que importa realmente, dice Pablo, es, ¿has oído el llamado? ¿Has oído el llamado? Pablo ora para que perseveren en el llamado. Él justifica a los que llama. Así que ciertamente esto aplica cuando hablamos de la conversión, pero en realidad este llamado lo seguimos oyendo una y otra vez en nuestra vida, y el que sigamos oyendo este llamado una y otra vez en nuestra vida es también porque es la forma en que podemos crecer como creyentes. Porque es muy probable que alguna vez hayamos sentido este llamado, ¿ya? Y que hayamos dado este paso de fe, pero que al tiempo nos damos cuenta que quizás no dejamos tanto nuestra comodidad. Quizás no dimos este salto de fe, pero seguimos más o menos igual que antes, ¿ya? Y es porque nuestro corazón realmente no ha cambiado tanto. Decimos que Dios es nuestra roca y seguridad, pero funcionalmente nuestro corazón vive consumido por las ansiedades del futuro, por las ansiedades de mi bolsillo, de qué es lo que va a pasar, qué va a pasar con mis deudas, con mi trabajo, qué va a pasar con mis hijos, con mi futuro, puedo perder mi estabilidad financiera, mis proyectos. Entonces, en esas ocasiones realmente nuestro fundamento no está en Dios. Y es en esto cuando encontramos la gracia de Dios, hermanos. En que en algún momento de nuestra vida, la vida se va a encargar de quitarnos eso a lo que nosotros nos aferramos. Y eso es Dios llamando, diciendo, deja de aferrarte a eso, aférrate a mí. Da miedo, porque en algún momento la vida se va a encargar de quitarnos eso a lo que tanto nos aferramos. Pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestro matrimonio, nuestro ministerio, nuestro trabajo, nuestra vida. ¿Qué es, hermanos, a lo que más nos aferramos? ¿Qué es a lo que más te aferras? ¿Qué es eso que si se derrumba, tu vida se derrumba? Si algo te es arrebatado y tu vida se derrumba, es porque tus fundamentos entonces no estaban en Dios. Y Dios quiere que construyas tu vida en sus fundamentos, en la roca firme, no en la arena, como vimos hace un par de domingos atrás sobre la parábola. Así que, hermanos, ¿cuál es la esencia del llamado? ¿Qué significa ser un cristiano? Ser un cristiano significa darse cuenta que realmente nada en este mundo importa fuera de Dios. Ser un cristiano significa que cuando las circunstancias de la vida nos arrebatan eso a lo que tanto nos aferramos, dejamos ir para aferrarnos a aquello que tiene fundamento, cuyo fundamento es Dios, cuyo fundamento y constructor es Dios. El segundo punto que me gustaría compartir es sobre el miedo a la prueba. Hay algo en la naturaleza de este llamado a Abraham que lo hace distinto a otros. Tiene cosas que son realmente perturbadoras y que hace que mucha gente sienta un rechazo hacia Dios por esto mismo. Porque la enseñanza más tradicional que se ha enseñado en la iglesia cristiana y también en el Islam, ¿ya? Porque este relato también está en el Corán, con la diferencia que el que va a sacrificar a Abraham es Ismael, ¿ya? Pero ¿cuál es la enseñanza más tradicional que se desprende de esta historia? Es sobre la obediencia incondicional de Abraham. ¿Ya? Esa es como la enseñanza más tradicional.
Obediencia incondicional, que no importa qué tan difícil sea la prueba, no importa qué contradictorio, aparentemente ilógico sea el mandamiento de Dios o de Alá, debes hacerlo. ¿Ya? Así son los islamitas, ¿cierto? No importa, aunque vaya a morir, si Dios lo dice, hay que hacerlo. Si Alá lo dice, hay que hacerlo. Obediencia incondicional, sin pensar, total sumisión. Aunque parezca estúpido, si lo dice Dios, hay que hacerlo. Y ahora, es cierto que este texto enseña sobre la obediencia, pero si vemos este texto, si desprendemos eso como la única enseñanza, si interpretamos este texto y lo único que sacamos es que se trata sobre la obediencia incondicional de Abraham, entonces tenemos un problema. Hay un filósofo y teólogo danés, Søren Kierkegaard, que se dio cuenta de este problema. Él estaba totalmente irritado porque decía que por la idea de que esta historia de Abraham yendo a sacrificar a Isaac a otras personas los inspiraba, cuando a él los aterraba. Entonces se irritaba de que a otras personas les alentaba mientras que a él le producía un terrible terror. De hecho, tiene un libro que se llama Temor y Temblor, y en este libro se imagina una situación hipotética de un pastor ya que está predicando sobre este versículo, pero que solamente le da el significado de la obediencia. Y en esta situación hipotética, una persona que asiste, ya media somnolienta, como que malinterpreta el mensaje, y se va a la casa a sacrificar a su hijo, a matar a su hijo, como una prueba de obediencia a Dios. Y después, el domingo siguiente, el predicador se entera y dice, pero ¿qué demonio entró en esta persona para hacerlo cometer semejante atrocidad? Entonces, en el fondo, Kierkegaard se pregunta, si este hombre fue condenado, ¿por qué Abraham no fue condenado? Este filósofo muestra que en estricto rigor, desde un punto de vista moral, la historia simplemente no funciona. Dice que hay una contradicción. Dice en una parte en su libro Temor y Temblor, desde un punto de vista ético podemos expresar lo que hizo Abraham diciendo que quiso matar a Isaac, y desde un punto de vista religioso que quiso ofrecerlo en sacrificio. Se presenta pues una contradicción, y es en ella precisamente donde reside una angustia capaz de condenar a una persona al insomnio perpetuo. Sin embargo, sin esa angustia, no habría sido nunca Abraham quien es. Hay personas, hermanos, que detestan esta historia. Y yo he escuchado a ateos, como en debates, cuando intentan defender el ateísmo, sacar esta historia a la luz. Para decir que Dios en realidad es un Dios malvado, es un Dios que no tiene compasión, un Dios perverso, y también sacan esto a la luz de que exaltamos a un hombre como Abraham, que lo que en el fondo iba a hacer era asesinar a un niño. Y hay quienes dicen que en realidad Abraham falló la prueba, porque lo que Abraham debió haber hecho es decir, no, Señor, ¿cómo se te ocurre que voy a sacrificar a mi hijo? Entonces hay gente que dice que Abraham en el fondo falló la prueba. ¿Ya? Es por eso que no podemos ver esta historia simplemente como una enseñanza de obediencia incondicional a Dios, porque lo que solemos pasar por alto en esta historia es una angustia y un terror que subyace en el fondo de esta historia y que tiene que ver con que no sabemos bien cuál es el contexto y qué es lo que significaba para Abraham una orden como esta. Lo que muestra este texto, hermanos, primeramente, es que en el fondo Dios no está llamando a Abraham a matar a su hijo. Porque si hubiese hecho eso, le podría haber dicho, apuñala a tu hijo ahí donde estás. ¿Ya? No era necesario hacer todo ese ritual, tomar a su hijo, la leña, irse a un monte. Si Dios le hubiese pedido que matara a su hijo, lo habría hecho de una forma mucho más explícita. Dios no está pidiendo que mate a su hijo. Dios está pidiendo a Abraham que lo ofrezca como sacrificio. Y eso es un punto muy importante, un detalle muy importante, porque tenemos que darnos cuenta de que cuando Dios está pidiendo la vida del primogénito, ya a Abraham, para él no era totalmente incomprensible, no era una idea tan loca como lo es para nosotros. Y para esto tenemos que entender el significado del primogénito. Porque para nuestra cultura moderna, individualista, nuestro bienestar personal es más importante que el bienestar de la familia, ¿cierto?
Por eso a veces dejamos nuestra familia y vamos a perseguir nuestros sueños. Pero en la antigüedad nadie pensaba así, hermano. Antes nadie pensaba así. Todos tus sueños y todas tus esperanzas no eran para tu bienestar y éxito personal, sino que eran para el bienestar de la familia, para el bienestar y la prosperidad de la familia, de las casas, de los clanes. Antes no era un mundo individualista como lo es hoy en día. Existía algo que se llamaba la ley de la primogenitura, ya que era una ley universal que era practicada por todas las culturas en esa época. ¿Y qué decía esto? Consistía en que el primogénito heredaba todo. Solo el primogénito heredaba todo lo que le correspondía de su padre. ¿Y por qué era esto? Porque si había una familia grande en número, ya de 10, 12 personas, que a todo esto era súper normal en esa época, no había método anticonceptivo, era normal que las familias fuesen mucho más grandes que lo que son hoy día, y había entonces que dividir las tierras en más de 10 personas. Entonces automáticamente la familia perdía su estatus, ¿ya? Porque la riqueza que estaba centrada se dividía en muchas partes y la familia entonces perdía su estatus. Para que eso no ocurriera, era el hijo mayor, el primogénito, el que heredaba todo y que actuaba como un benefactor para todos sus hermanos, para poder mantener la riqueza y el estatus de la familia solamente en una pura parte, ¿ya? Y de esa forma es que se conservaban las familias por siglos, ¿ya? Ahí me parece que Japón creo que fue una de las últimas culturas, creo que hasta hoy en día es de esas culturas que hay trabajos de familias que son centenarios, que la familia lleva haciendo el mismo trabajo por 1000 años. Eso viene de una costumbre antigua, ¿sí? Una costumbre antigua que tiene que ver también con la ley de la primogenitura. Sin embargo, hermanos, es notable considerar que en el Génesis pareciera como que Dios está todo el rato pasando por alto esta ley. Porque si se fijan, Dios trabaja con Abel, ¿ya? No con Caín. Dios trabaja con Isaac, no con Ismael. Dios trabaja con Jacob, no con Esaú. Entonces, vemos que en el inicio de la Escritura parece que no nos da ninguna reafirmación de esta ley de la primogenitura, ¿ya? Pero era totalmente aceptado por todas las culturas de esa época, la ley de la primogenitura. Socialmente se veía el primogénito como la esperanza social de la familia. Por lo tanto, hermanos, en este contexto, en esta historia, en gran parte del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que nos dice Dios respecto de la primogenitura? Dios dice que la vida del primer nacido es de Él. Dios dice que el primer nacido del ganado era sacrificado a Dios. Las primicias de los frutos de la tierra eran ofrecidos a Dios. Dios dice que los primeros siempre se van a perder porque le corresponden a Él. Eso es lo que vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Lo podemos ver también con más claridad en la Pascua, cuando en la última plaga, recuerdan, el ángel del Señor va a Egipto y toma la vida de los primogénitos. Y también, de hecho, lo iba a hacer con los hebreos, a menos que un cordero fuera sacrificado. Así que contextualmente para esta época, el primogénito, hermanos, lo era todo. El primogénito era la esperanza de la familia. ¿Y cómo responde Dios ante esta visión de la sociedad? Dios dice, el primogénito es mío. Y lo dice, hermanos, una y otra vez. Éxodo 13:2 dice, conságrame todo primogénito. Todo el que abra matriz entre los hijos de Israel, lo mismo de los hombres como de los animales, me pertenece. Éxodo 22:29, no retendrás las primicias de tu cosecha ni de tu hogar, me darás tu hijo primogénito, me darás también tu primera cría de buey y de tu oveja. Podrán quedarse con su madre 7 días, pero al 8º día deberás entregármelas. Números 3:13, todo primogénito es mío. Desde el día en que les quité la vida a todos los primogénitos egipcios, consagré para mí todos los primogénitos en Israel, y son míos. Lo mismo hombres que animales. Éxodo 13:19, traerás a la casa del Señor tu Dios los primeros frutos de tu tierra. Hermanos, una y otra vez, constantemente Dios está diciendo que las primicias se van a perder porque las primicias son de Él.
Los primeros nacidos son de Él, a menos que haya un sacrificio, a menos que haya una redención. Así que cuando leemos esta historia desde la cosmovisión occidental ya y moderna, pasamos por alto este tema de la primogenitura, que quizás no es como tan importante para nosotros. Claramente para nosotros, para nuestra cultura, el hermano mayor no es que sea más importante que el otro hermano, ¿cierto? Somos todos iguales en dignidad. La herencia se tiene que repartir de manera justa entre todos los hijos. Pero, hermanos, para los antiguos entendían perfectamente de qué estaba hablando Dios cuando estaba pidiendo la vida de Isaac. ¿Y por qué Dios pide la vida de los primogénitos? Porque Dios dice que cada familia, cada persona, tiene una deuda de pecado conmigo. Y la paga es el primogénito. Por eso cuando Dios le da esta orden a Abraham, él la entiende perfectamente. No le está pidiendo a Abraham que cometa un asesinato. Le está pidiendo que le pague lo que le debe. Todos tenemos esta deuda de pecado con Dios, hermanos, todos. Así que cuando Dios le pide esto a Abraham, Abraham entendió perfectamente que era Dios que estaba reclamando su deuda. No le estaba pidiendo que matara a un niño. Le estaba pidiendo que pague su deuda. Y hermanos, desde este punto es cuando Abraham empieza a sentir un terror y una angustia que son indescriptibles. Porque cuando Abraham iba caminando la montaña, iba de lo más feliz caminando, pensando todo está bien, porque el relato no nos dice como que Abraham iba con miedo. ¿Se imaginan ustedes que Abraham habría ido así, cantando feliz, todo va a estar bien, Señor es mi pastor, nada me faltará? No, ¿cierto? Abraham iba aterrado, hermanos. Abraham iba muerto de miedo, estaba en total dolor y agonía. ¿Y por qué? ¿Por qué tenía tanto miedo? Hebreos 11:17 lo explica súper bien. Dice, por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, por medio de Isaac te vendrá descendencia. ¿Vemos cuál es el problema, hermanos? El problema de este mandato es que aparentemente está contradiciendo la promesa que Abraham le había hecho a Isaac. Dios le había prometido a través a Abraham que a través de Isaac iba a salvar el mundo, que a través de Isaac iba a bendecir las naciones, y esa promesa estaba a punto de serle arrebatada a Abraham. Por eso Abraham no estaba tan contento. Abraham estaba aterrado, hermanos. Pero ¿acaso Dios haría esto? ¿Cómo iba a pasar esto? Porque en el fondo Dios lo que está pidiendo es justo. Dios está pidiendo que pague su deuda. Pero Dios es un Dios santo y justo que reclama la deuda de pecado que nos corresponde pagar. Pero también Dios es un Dios de promesa, ¿cierto? Dios es un Dios fiel. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo Dios va a ser capaz de cumplir su promesa si ahora le está pidiendo algo que va totalmente en contra de lo que había dicho antes? El teólogo alemán Gerhard von Rad, en su comentario del Génesis, da una explicación que ha sido una de las que más me ha impactado en la vida. De hecho, se la compartí a Diego esta semana y creo que también fue igual de impactante. Me gustaría compartirla con ustedes también. Dice: uno solo puede responder a todas las dudas quejumbrosas sobre este relato diciendo que trata de algo mucho más aterrador que el sacrificio de un niño. Tiene que ver con un camino hacia el abandono de Dios. El Señor parece tan a menudo contradecirse a sí mismo que parece querer retirar de la historia la salvación que Él mismo ha comenzado. El Hijo, dado por Dios tras una larga espera, el único vínculo que puede conducir a la grandeza prometida de la descendencia de Abraham, debe ser devuelto a Dios en sacrificio. Abraham tuvo que desprenderse de todo su pasado en el capítulo 12 cuando fue llamado a dejar su tierra, y ahora debe renunciar a todo su futuro. Hermanos, Abraham estaba siendo llamado a renunciar a todo su pasado, y lo había hecho. Y ahora estaba siendo llamado a renunciar a todo su futuro
Porque el centro de la promesa, Dios le estaba pidiendo que lo sacrificara. O sea, podemos entender el terror de Abraham. En el fondo, era un camino realmente hacia el abandono eterno. Y es muy anecdótico porque a pesar de que Dios le había hecho esta promesa a Abraham solo por gracia, ¿ya? Porque Dios no estaba obligado a hacerle esta promesa a Abraham en los capítulos anteriores. Ya nadie obligó a Dios a prometer a Abraham que a través de Isaac iba a traer descendencia, iba a salvar al mundo. Fue una promesa solo por gracia. Pero también le exige pagar su deuda porque es un Dios justo y santo. Entonces, hermanos, el verdadero terror de esta historia es: ¿puede un Dios santo y justo ser también un Dios de gracia? ¿O puede un Dios de gracia también ser santo y justo? ¿Es posible esto? Y la respuesta obviamente es el Cordero provisto, que es el último punto que me gustaría compartir con ustedes. No sé si se habrán dado cuenta, pero todos los teólogos, todos los eruditos, concuerdan que el pique emocional de esta historia, ya el clímax de esta historia, es este lugar donde el narrador parece enlentecer la acción. ¿Ya? Si lo leen de nuevo, fíjense cómo todo está contado de una manera tan rápida. Dice: Dios le habló y le dijo: toma a tu hijo y llévalo a este monte y ofrécelo en sacrificio. Y Abraham preparó el asno y cortó la leña y luego vio el monte. Y a pesar de que el texto nos dice cuántos días pasaron, la forma en que está contada la historia es como si hubiese pasado todo en 5 minutos. Pero en realidad pasaron como 4 días. Ya desde que Dios le habló a Abraham hasta que llegaron al monte a sacrificar a Isaac. Entonces, en medio de todo este relato, así como súper rápido, la narrativa se detiene, ¿ya? Para mostrarnos esta escena. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la echó sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Fíjense el cuidado y la ternura, ¿ya? Abraham llevaba todas las cosas para que su hijo no le pasara nada, para que no se fuera a quemar, para que no se fuera a cortar. Y juntos siguieron caminando. Entonces Isaac le habló a Abraham, su padre, y le dijo: Padre. Sí, hijo mío. ¿Se dan cuenta la calma de la historia? Cómo todo estaba narrado tan rápido y de repente todo se detiene para mostrarnos esta escena. Padre, le dice a Isaac: aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué edad habrá tenido Isaac? Porque a mí me parece que esta pregunta es una pregunta de suma inocencia. Es una pregunta que haría un niño, ¿cierto? Vamos a ir a sacrificar algo, pero papá, ¿y el cordero? ¿Dónde está el cordero? ¿Pueden sentir el dolor que ha sentido Abraham en ese momento? ¿Cuál entonces fue la respuesta de Abraham? Porque si Abraham pudo responderle a su hijo, no fue porque Abraham esa mañana se levantó y se hizo una arenga y dijo: vamos que se puede, lo voy a hacer, Dios lo pide, lo voy a hacer, puedo hacerlo. No fue porque Abraham encontró motivación en hacerlo. Si Abraham pudo responderle a su hijo, fue porque dijo en su corazón: Dios lo va a hacer. Le dice: Dios proveerá el cordero, hijo mío. Y la palabra hebrea, hermanos, que se utiliza en proveerá, que es raá, significa literalmente ver, mirar, ¿ya? Visión. En el fondo, Abraham está diciendo: hijo mío, no lo sé. Yo no lo veo, pero Dios sí lo ve. ¿Cómo Dios puede ser un Dios justo y de gracia a la vez? Hijo mío, yo no lo sé. Yo no lo puedo ver, pero el Señor va a ver cómo lo hace. Él verá. Por eso dice que ese lugar fue llamado Elohim Jireh, el Señor
proveerá, o el Señor verá. Como, yo no sé, hijo, yo no sé. Yo no lo veo. El Señor verá. El Señor proveerá. ¿Y qué va a proveer? ¿Qué fue lo que fue provisto? Un cordero. Hermanos, por esto decimos que Abraham pasó la prueba. Porque lo que Abraham intuyó por fe en ese momento es algo que nosotros ya conocemos, ¿cierto? Es una historia familiar para nosotros. Primero, lo que sabemos nosotros es que ese sacrificio del cordero no iba a ser suficiente para limpiar los pecados de Abraham, ni los pecados de nadie. Porque, de hecho, los Hebreos 10:4 lo dice. Creo que se me pasó este versículo, sí. Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Y lo otro, hermano, que sabemos, gracias a un relato que hay en Crónicas, y esto a mí me impactó muchísimo, es que ese lugar, hermanos, el monte de Moriah, siglos más tarde, se construyó una ciudad y un templo de Jerusalén. En ese mismo monte se erigió también un calvario. En ese mismo lugar, hermano. Entonces, ¿por qué, hermanos, Abraham no tuvo que bajar la mano sobre su hijo? Porque en ese mismo lugar, 2 milenios más tarde, el Padre tomó a su hijo y lo llevó a ese mismo monte y lo puso de nuevo sobre la madera. Fíjense en ese detalle. Y cuando el hijo clamó, Padre, ¿por qué me has desamparado? El Padre en silencio pagó la deuda. Y Pablo aplica las palabras de Génesis 22 en Jesús, cuando en Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Así que, hermanos, acá tenemos la respuesta de cómo Dios puede ser un Dios justo y santo, pero también un Dios de gracia. Es en la cruz, hermanos, que estas dos cosas pueden subsistir. Si Abraham hubiese creído en Dios solo como un Dios justo y santo, pero no lleno de gracia, jamás habría encontrado la esperanza para subirse a ese monte ese día. Jamás habría pensado, Dios va a haber una solución. Pero si Abraham hubiera creído en Dios solo como un Dios de gracia, pero no como un Dios justo y santo, habría dicho, ¿por qué me pide esto? Yo no te debo nada. Dios es ambas cosas, hermanos. Debemos dejar de atribuirle a Dios los atributos que solo a nosotros nos convienen. A veces pensamos en Dios solo como un Dios de amor. ¿Dios es un Dios de amor? Sí, hermanos, claro que sí, es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y si no crees que Dios es un Dios santo y justo también, entonces nunca le vas a tomar el peso real al pecado. Nunca le vas a tomar el peso real al sacrificio de Jesús. Si no te das cuenta que Dios es un Dios de justicia y de amor, nunca la cruz te va a parecer como una anécdota, como a muchas personas les pasa en este mundo. Porque el mensaje del Evangelio para muchos es locura, ¿cierto? Muchas personas han escuchado este mensaje, pero es como una anécdota para ellos. Porque puede que vean a Dios como un Dios de amor, sí, amor, Dios y paz, amor y paz, ¿cierto? Pero no como un Dios justo y santo. Debemos darnos cuenta, hermanos, en el lugar en el que estábamos, porque nosotros deberíamos haber pagado esa deuda, hermanos, con nuestra vida, con nuestra propia vida. Pero no lo vamos a hacer, porque Dios también es un Dios de amor. Hermanos, esta historia, este tipo de historia está en la Biblia para que nos demos cuenta de la profundidad del amor de Dios por nosotros. Y me gustaría terminar con una imagen que puede ayudar a vernos, a ver a Jesús de una forma distinta. Que nos ayudarían a ver a Jesús de una forma que a lo mejor no vemos tan frecuentemente, ¿ya? De ver a Jesús como un hermano. Tratan a Jesús como su hermano, ¿no? ¿Lo ven como un hermano? ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Sí?
el hijo pródigo, y cómo después el padre aceptó a su hijo de vuelta en total gracia y amor. Bueno, en esa historia hay un personaje que falta, que Jesús no mete en la historia a propósito. Porque ¿recuerdan lo que hace el hermano mayor? ¿Recuerdan que el hermano mayor, cuando llega el hermano menor, está totalmente enojado? No está de acuerdo en nada con que el padre lo reciba en amor y gracia. Ya, en esa parábola, hermanos, hay un héroe que falta en la historia. De hecho, si lo leen, se dan cuenta que la historia termina sin un final, termina inconclusa. En esa historia, hermanos, falta un héroe, ¿ya? ¿Y cuál es el héroe que falta? Es el hermano mayor, que no solamente se deleita con que el hermano regrese, sino que el hermano mayor sale de la casa de su padre y va a buscar a su hermano menor que se había perdido. Ese es el héroe que falta en esa historia. Y ese hermano mayor es Jesús, que va a buscar lo que se había perdido. Y en esta historia del Génesis, Isaac es la imagen de Jesús, pero podemos ver la imagen completa en la cruz, hermanos. Jesús, hermanos, cuando iba caminando al Calvario, iba tomado de la mano del Padre. Tal cual iba Isaac de la mano de Abraham. Pero con la otra mano nos iba tomando nosotros de la mano. Y cuando llegó el momento de ser puesto en la madera y de extender sus brazos, soltó una mano. Soltó la mano de su Padre para no soltar la nuestra. Por eso podemos decir con toda seguridad que Jesús es ese hermano mayor que siempre deseamos haber tenido. Ese hermano que nunca nos va a soltar la mano. Nunca. Estuvo dispuesto al abandono perpetuo por nosotros, hermanos. Ese hermano mayor estuvo dispuesto al abandono perpetuo por nosotros, a renunciar a todo su pasado eterno con Dios y a renunciar a todo su futuro eterno con Dios. Y fue por eso que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Hermanos, nunca vas a encontrar un amor como este. Nunca. Nunca vas a encontrar un amor como este. Nunca vas a encontrar la satisfacción ni nada en este mundo que se pueda comparar a haber sido amado de esa forma. En ninguna parte. Si estás buscando ese vacío que puedes sentir en tu vida, si estás buscando ser libre, como estaba buscando Spurgeon, no hay que buscar más. Nunca vas a encontrar en este mundo, ni fuera de este mundo, ningún amor como este. Así que, hermano, ¿pasa algo en tu corazón con eso? ¿Sientes algo con esta historia? ¿Sientes algo cuando te das cuenta que nunca vas a tener un amor como este? Si sientes algo, es Dios que te está llamando. Si algo se mueve en ti, si te das cuenta que nada importa más en este mundo, en esta vida, que Jesús, entonces Dios te está llamando. Responde. Oremos, hermanos. Amado Dios, te damos las gracias por tu profundo